mejor conectado. Entre los automóviles, las industrias, el transporte público, la calefacción a leña y hasta los asados, el aire en las regiones metropolitanas se ha vuelto irritable. Cada año niños y adultos mayores sufren los efectos de la contaminación ambiental y se toman medidas que no logran mejorar los índices. La imposibilidad de fiscalizar hacen que la calefacción con madera se vuelva una de las principales causas. De hecho, según datos de la ONG Ciudadano Responsable, la mitad de la contaminación ambiental en Santiago proviene de estufas a leña. Estamos con Héctor Jorquera, experto ambiental del Centro de Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica. Héctor, muchas gracias por acompañarnos en esta noticia. Gracias. Siempre que hablamos de la contaminación pensamos en preemergencia, restricción vehicular, que ojalá no estén funcionando las fuentes fijas, pero poco se habla de lo que puede ocasionar la contaminación a leña en una región como la metropolitana. Quizás si pensamos en el sur de Chile, sí lo relacionamos con este tipo de calefacción, pero no tanto acá. ¿Es así? ¿Es un indicador a la hora de considerar la contaminación en Santiago? Sí, el aporte de la combustión a leña residencial en Santiago es alto. Puede estar entre un 20 y un 40% dependiendo de donde uno se coloca. Si uno se coloca en la zona, digamos, del anillo de Vespucio hacia el interior, ahí hay menos cantidad de estufas funcionando, además que están prohibidas que funcionen, y ahí hay menos impacto. Por ejemplo, un 20%, pero si uno se va a los sectores donde se quema más, por ejemplo, San José de Maipo, qué sé yo, Buin, Paine, Lampa, etcétera, en esa zona se quema más y probablemente el aporte efectivamente puede ser un 50%, sobre todo ahora en esta época que empieza a ser mucho más frío y eso lleva a que se queme más leña. Las comunas que usted menciona tienen que ver con quizás comunas más bien rurales que tradicionalmente utilizan la calefacción a leña tanto para calentar sus hogares como también para cocinar sus alimentos. Pero ¿qué pasa en otro tipo de comunas, como las del sector oriente de Santiago? Las Condes, Lo Barnechea y también en la comuna de La Reina, donde tenemos calefacción a leña cuando no necesariamente es una primera necesidad. Claro, lo que ocurre es que en el caso de los sectores de alto ingreso ellos tienen la posibilidad de cambiarse a un combustible más limpio. Pero lo que uno ve en la práctica cuando uno recorre esos lugares es que hay zonas donde la gente quema leña. Y eso es básicamente una falta de conciencia de que ellos pueden ayudar a mitigar el problema usando combustibles como gaseosos que contaminan mucho menos y que ellos pueden financiar. Además que la otra cosa que quiero recordar es que además afuera en esas comunas que hemos mencionado que son de tipo más bien rural, ha aumentado la población con parcelas de agrado, que justamente son de sectores de mayores ingresos y que típicamente también colocan una estufa a leña. Entonces ese es un problema. Porque podemos tener un sector más acomodado que no solamente tenga una estufa, sino que tenga dos estufas en una misma propiedad, porque son propiedades más grandes. Entonces, es todo un problema de mayor conciencia de la ciudadanía de que hacer eso básicamente es atentar contra la salud pública de toda la población, sobre todo en esta época de invierno. Y además vemos cómo en las comunas del sector oriente, y usted quizás me lo podrá corroborar mejor, con el viento en las noches o con las mismas condiciones atmosféricas climatológicas, estos humos que están en el sector oriente comienzan a bajar y llegan a otros sectores donde tenemos altos niveles de contaminación. Pudahuel, por ejemplo, uno de ellos, lo mismo en Cerro Navia, donde también hay índices bastante importantes. Claro, sí. Normalmente toda la contaminación que se produce durante la tarde se va desplazando durante la noche hacia Pudahuel. Y alrededor de la medianoche alcanza un máximo ahí porque se concentra la contaminación y no hay viento que sea capaz de dispersar eso porque ahí el aire se estanca en esa zona que es la zona más baja del valle. Y después de a poco se va limpiando, pero justamente ocurre eso. Esa zona es la que recibe la contaminación de toda la región metropolitana. Así que es un sector mucho más digamos, impactado. No, y las mediciones también son bastante llamativas porque comunas como Las Condes tienen un índice de material particulado 2,5 muchísimo más bajo que lo que puede ocurrir en las comunas que estábamos mencionando donde sí llega la contaminación ambiental. Claro, no, la diferencia es muy grande, es muy grande. Puede haber el otro día en la mañana, cuando se decretó durante el fin de semana largo, me parece que el día lunes, claro, el lunes que fue feriado, en Las Condes hacía la mañana al mediodía 15, tenía un índice de 15 y en Pudahuel tenía más de 100. Entonces había una diferencia muy grande de contaminación justamente por esta topografía que hace que la zona más alta
de la cuenca, el viento de la cordillera limpie todo y se lo lleva hacia la parte más baja. Eso es todo el tiempo. Se habla de que, y según el Ciudadano Emergente, otra institución, Santiago tiene 120.000 estufas a leña, claro, que causan el 70% de la contaminación en invierno, es decir, estas 120.000 estufas, correspondiente al 7% de calefacción, terminan contaminando más que automóviles e industrias. ¿Es así de determinante? Bueno, depende de la hora del día. Ahora, en esta semana que está empezando a hacer frío, probablemente alrededor de la medianoche, cuando hace bastante frío y están estas, efectivamente pueden ser las mayores emisoras en toda la zona, porque ya baja el transporte, el comercio no funciona y la industria, bueno, de las industrias que hay no hay mucha industria pesada en Santiago, por ejemplo, comparado con Concepción, así que tenemos nuevamente ahí un impacto bastante alto en esos horarios, que justamente son los más malos, porque es donde no corre viento y la contaminación se acumula mucho más, así que perfectamente podemos tener momentos durante la noche en que el aporte de esas emisiones es casi el 90% de lo que se está ocurriendo en la ciudad. Medidas como la restricción vehicular a vehículos catalíticos, ¿son considerables a la hora de disminuir los niveles de contaminación? Sí, porque los vehículos también aportan en promedio. En promedio el vehículo, la suma de todos los vehículos en la ciudad aporta casi la mitad de la contaminación, cuando es un promedio. Cuando uno, claro, habla de casos puntuales, la estufa de leña participa muchísimo en la época más fría. Así que, pero en promedio, claro, es casi la mitad es transporte. Entonces ahí lo que pasa es que son dos componentes. Hay una componente directa, que es lo que emite el tubo de escape de los vehículos, que uno lo puede visualizar en algunos casos, que sale hollín, y sale una cosa negra por el tubo de escape de un camión diésel o un bus del Transantiago. Pero aparte de eso, los vehículos emiten gases. Y esos gases, cuando llegan a la atmósfera, en condiciones de baja temperatura, se transforman algunos de ellos en partículas. Entonces contribuyen a aumentar aún más las partículas de manera indirecta. Entonces los vehículos tienen un efecto doble que no se puede ver en forma sencilla, porque las partículas son más bien invisibles. Uno no las ve, al ojo humano no se pueden ver. ¿La fiscalización es un elemento a considerar a la hora de disminuir los índices o bien tomar conciencia? Vamos a revisar un tweet que precisamente hace referencia a eso, a la calefacción a leña y la forma que tenemos o no de fiscalizar. Dice Varo, podrían usar los globos de vigilancia para detectar las chimeneas humeantes. Tenemos globos de vigilancia en la Conde y Lo Barnechea, claro. Quizás podría ser una alternativa. ¿Pasa por ahí o pasa por un cambio de conciencia, de cultura? Es muy difícil fiscalizar. Cuando hay este tema, es muy difícil resolver el problema. En general, lo que ha ocurrido en los países desarrollados ha sido una combinación de forzar a la gente a comprar estufas de mejor calidad. O sea, básicamente hay países, por ejemplo, europeos, donde solamente se pueden vender estufas que son certificadas y que son de muy buena calidad. En otros lugares donde hay diferencias de ingreso, por ejemplo en Estados Unidos, ha habido zonas donde se ha comprado, los calefactores antiguos se han comprado y se le han reemplazado a la gente por calefactores nuevos. O sea, se ha tomado una política de tratar de ayudar a la población, de autoayudarse, porque obviamente la gente que usa esa estufa es la que está sufriendo más directamente esas emisiones, porque en una estufa a leña las emisiones van a salir por el techo de la casa, pero se van a quedar dando vuelta ahí mismo, sobre todo en la noche que no corre viento. Entonces se van a volver a meter dentro de la casa y uno mismo se va a estar de a poquitito asfixiando de a poco con ese mismo humo. Héctor, le queremos agradecer por estar junto a nosotros y tomar en consideración que también durante esta semana tendremos bajas temperaturas. De hecho, para mañana la mínima será 6 y la máxima de 13, así que mucho ojo con la calefacción a leña, sobre todo en el sector oriente, porque además de contaminar su comuna, se contamina al resto de la capital, los sectores más vulnerables. Exactamente. Gracias, que esté muy bien, profesor. Gracias por estar con nosotros. Pausa comercial, volvemos enseguida con más de esta noticia. ¿Qué es? Para mantener mi familia protegida, intento que todo esté limpio. Sí, pero ¿está realmente limpio? Esta cámara